Buenos días, nosotros les vamos a hablar sobre lo que es el sistema reproductivo femenino y masculino. Somos el grupo número 6, conformado por Gabriela Vera, Mayerly Bustamante, Jessica Yanón, Ricardo Ponce, Alexis Belli, Jordi P. y la persona que le habla, Nayeli Mero. Siguiente diapositiva. Sistema reproductor femenino. La siguiente. Ya, Monte de Pubis o Monte de Venus es una eminencia redondeada que se encuentra por delante de la sínfisis del pubis. Está formada por lo que es el tejido adiposo recubierto de la piel con vello pubiano. También encontramos lo que es el labios mayores, que son dos grandes pliegues de la piel que tienen en su interior el tejido adiposo subcutáneo y que se dirige hacia abajo y hacia atrás del monte del pubis. Después de lo que es la pubertad, sus superficies externas quedan revestidas de la piel pigmentada que contienen glándulas sebáceas y sudoríparas y están recubiertas por vello. Aquí el orificio entre los labios mayores se llama hendidura vulvar. Siguiente diapositiva. Los labios menores. En los labios menores son dos delicados pliegues de la piel que no contienen tejido adiposo subcutáneo ni están cubiertos por el vello, pero poseen glándulas sebáceas y sudoríparas. Los labios menores se encuentran entre los labios mayores y rodea el vestíbulo de la vagina. En mujeres jóvenes sin hijos, habitualmente los labios menores están cubiertos por lo que es los labios mayores. En mujeres que ya han tenido hijos, los labios menores pueden protruir a través de lo que son los labios mayores. El vestíbulo de la vagina es el espacio situado entre lo que es el labio menor y en él se localizan los orificios de la uretra, de la vagina y de los conductos de salida de las glándulas vestibulares mayores, lo que es de Bartolini. Aquí secretan moco durante la excitación sexual, el cual se añade lo que es el moco cervical y proporciona lubrificación. El orificio uretral externo se localiza de 2 a 3 centímetros por detrás del clítoris e inmediatamente por delante del orificio vaginal. A cada lado del orificio uretral se encuentran lo que son el orificio de desembocadura de las glándulas parotrerales que están situadas en las paredes de la uretra. También secretan lo que es el moco. El orificio vaginal es mucho más grande que el orificio uretral y tiene un aspecto del origen vaginal depende del himen, que es un delgado pliegue incompleto de la membrana mucosa que rodea dicho orificio. La siguiente diapositiva. Ya, el clítoris. Este es un pequeño órgano cilíndrico compuesto por tejido eréctil que se agranda al llenarse con sangre durante la excitación sexual. Tiene de 2 a 3 centímetros de longitud y se encuentra localizado entre los extremos anteriores del labio menores. Consiste en dos pilares, dos cuerpos, cavernoso y un glande, y se mantiene en su lugar para la acción de varios ligamentos. El glande del clítoris es la parte expuesta del mismo y es muy sensitivo, igual que sucede en el glande del pene. La porción de los labios menores que rodea al clítoris recibe el nombre de prepucio del clítoris. Ya, los bulbos del vestíbulo son dos masas alargadas de tejido eréctil, unos de 3 centímetros de longitud. Estos se encuentran en ambos lados del orificio vaginal. Estos bulbos están conectados con el glande del clítoris por unas venas y durante lo que es la excitación sexual se agrandan al rellenarse con sangre y estrechan el orificio vaginal produciendo presión sobre el pene durante el acto sexual. Gracias. La vagina es un órgano femenino de la copulación, el lugar por el que sale el líquido menstrual al exterior y al extremo inferior del canal del parto.
Se trata de un tubo musculomembranoso que se encuentra por detrás de la vejiga urinaria y por delante del recto. Desciende y descubre una curva de concavidad anterior. Su pared anterior tiene una longitud de 6 a 8 centímetros y su pared posterior de 7 a 10 centímetros. Desemboca en el vestíbulo de la vagina entre los labios menores por el orificio de la vagina, que puede estar cerrado parcialmente por el himen, que es un pliegue incompleto de la membrana mucosa. La vagina comunica por su parte superior con la cavidad uterina, ya que el cuello del útero se proyecta en su interior, quedando rodeado por un fondo de saco vaginal, ya que es la zona donde debe quedar colocado el diafragma anticonceptivo. El útero se encuentra casi en ángulo recto con el eje de la vagina. La pared vaginal tiene 3 capas, las cuales son externa o serosa, intermedia o muscular, interna o mucosa. Esta consta de un epitelio plano estratificado, no queratinizado y tejido conectivo laxo que forma pliegues transversales. La mucosa de la vagina tiene grandes reservas de glucógeno que da lugar a ácidos orgánicos, originando un ambiente ácido que dificulta el crecimiento de las bacterias y resulta agresivo para los espermatozoides. Útero o matriz. El útero es un órgano muscular hueco con forma de pera que constituye parte del camino que siguen los espermatozoides depositados en la vagina para alcanzar las trompas de Falopio. Tienen entre 7 a 8 centímetros de longitud, de 5 a 7 centímetros de ancho y de 2 a 3 centímetros de espesor, ya que sus paredes son gruesas. Está situado entre la vejiga de la orina por delante y el recto por detrás. Consiste en 2 porciones, los 2 tercios superiores que constituyen el cuerpo y el primer tercio inferior que constituye al cuello o cérvix. La porción superior redondeada del cuerpo se llama fondo del útero. La pared del cuerpo del útero tiene 3 capas, las cuales son una capa externa serosa o perimetrio, una capa media muscular o miometrio, una capa interna mucosa o endometrio. Las células secretoras de la mucosa del cuello uterino producen una secreción llamada moco cervical, mezcla de agua, glucoproteínas, lípidos, enzimas y sales inorgánicas. Las mujeres secretan de 20 a 60 milímetros de este líquido cada día, que es menos viscoso y más alcalino durante el tiempo de la ovulación, ya que así va favoreciendo el paso de los espermatozoides, a los que aporta nutrientes y protege de los fagocitos y del ambiente hostil de la vagina y el útero. Durante el resto del tiempo es más viscoso y forma un tapón cervical que impide físicamente el paso de los espermatozoides. Trompas de Falopio. Las trompas de Falopio son 2 conductos de 10 a 12 centímetros de longitud y 1 centímetro de diámetro, que se unen a los cuernos del útero por cada lado. Con propósito descriptivo se divide cada trompa en 4 partes. El infundíbulo, que es el extremo más externo y en donde se encuentra el orificio abdominal de la trompa que comunica con la cavidad peritoneal. La ampolla, que es la parte más ancha y larga de la trompa y que la recibe al ovocito desde el infundíbulo, es el lugar en donde tiene la fertilización del ovocito por el espermatozoide. El istmo, que es una porción corta, estrecha y de paredes gruesas, y la porción uterina, que es el segmento de la trompa que atraviesa la pared del útero y por donde el ovocito es introducido en el útero. La pared de las trompas tiene una capa interna o mucosa con un epitelio simple columnar ciliada que ayuda a transportar el ovocito hasta el útero, junto a las células secretoras que producen nutrientes para el mismo. Están diseñadas para recibir los ovocitos que salen de los ovarios y en su interior se producen el encuentro de los espermatozoides con el óvulo y la fecundación, ya que la capa intermedia del músculo liso tiene contracciones peristálticas que ayudan también a los cilios de la mucosa o
a transportar el ovocito y una capa externa o serosa. Buen día, doctora. Buen día, compañeros. Continuando con los órganos genitales internos de la vagina, del aparato reproductor femenino, les hablaré de los ovarios. Los ovarios son dos cuerpos ovalados en forma de almendra. Estos van a tener una longitud de 3 centímetros, de ancho 1 centímetro y de espesor 1 centímetro. Se van a localizar a cada lado del útero y se van a mantener en posición por varios ligamentos, como por ejemplo el ligamento ancho del útero, que va a formar parte del peritoneo parietal y se va a unir a los ovarios por un pliegue llamado mesovario. Este va a estar formado por una capa doble de peritoneo y los ovarios van a constituir a las gónadas femeninas. Tienen el mismo origen embriológico de los testículos o también gónadas masculinas. En los ovarios se van a formar los gametos femeninos u óvulos que pueden ser fecundados por los espermatozoides a nivel de las trompas de falopio. Y se va a producir y va a secretar a la sangre una serie de hormonas como lo que son la progesterona, los estrógenos, la inhibida y lo que se conoce como la relaxina. En los ovarios se van a encontrar los folículos ovarios. Estos van a contener los ovocitos en distintas fases de desarrollo y las células que van a nutrir al mismo y que además van a secretar lo que son los estrógenos a la sangre a medida que los ovocitos van aumentando a sí mismos de tamaño. Los folículos maduros, así también conocidos como folículo de Kraft, es grande y este va a estar lleno de líquido y va a estar preparado para romperse y liberar al ovocito que va a ser recogido por el infundíbulo de las trompas de falopio. Este proceso se le conoce o se llama ovulación. A continuación les hablaré acerca de las glándulas genitales auxiliares, que van a ser las glándulas vestibulares y las glándulas parauretrales. Las glándulas vestibulares se van a dividir en lo que es glándulas vestibulares mayores y glándulas vestibulares menores. Hablando de las glándulas vestibulares mayores, o asimismo de Bartolino, estas van a ser dos y van a tener lo que es las glándulas vestibulares de Bartolino, estas van a ser dos, como lo muestra en la imagen, y van a tener un tamaño de 0.5 centímetros. Estas se van a situar a cada lado del vestíbulo, así como lo muestra en la imagen. Y estas van a secretar un moco que va a ser para lubricar tanto el vestíbulo de la vagina durante la excitación sexual. Las glándulas vestibulares menores, en cambio, van a ser pequeñas y van a estar situadas a cada lado del vestíbulo, tanto de la vagina, y también van a secretar un moco lubricante, que estas van a lubricar los labios y el vestíbulo. Y hablando de las glándulas parauretrales de Skene, estas van a desembocar a cada lado del orificio externo de la uretra, como se puede observar en la imagen. Aquí está la uretra, a los lados del orificio externo de la uretra, y estas también van a tener una secreción mucosa lubrificante. El aparato reproductor femenino en su fisiología. Aquí hablaremos acerca de la ovogénesis, el ciclo sexual femenino, el ciclo ovárico, el ciclo uterino o menstrual, las hormonas en el ciclo sexual femenino y asimismo sus acciones. Y les hablaré acerca de la ovogénesis. Entonces, esta es la formación de los gametos femeninos u ovocitos en los ovarios o las gónadas femeninas. Entonces, estos ovocitos van a ser células sexuales especializadas producidas por los ovarios. Estas van a transmitir la información genética entre las generaciones. A diferencia de la espermatogénesis, esta se va a iniciar antes del nacimiento de las mujeres. ¿Por qué? Porque la espermatogénesis se va a iniciar en los hombres en la pubertad del varón. En cambio, la ovogénesis se va a iniciar mucho antes del nacimiento de las mujeres. El ovario fetal va a contener muchas células germinales que se van a dividir por mitosis y así mismo se van a convertir en otro tipo de células mayores.
Los ovocitos primarios van a pertenecer en un estado de desarrollo estacionario desde lo que es su formación antes de nacimiento hasta inmediatamente antes de la pubertad, y estas van a estar rodeadas por lo que es una sencilla capa de células. Entonces, este conjunto del ovocito primario y la capa de las células que van a acompañar y van a constituir al folículo primordial. Y lo que se podría decir es que en la especie humana, cada ovario va a contener al momento del nacimiento 12.000 y 2 millones de ovocitos primarios. Los folículos primordiales van a madurar a los folículos primarios. Entonces, a su vez, van a dar lugar a los folículos secundarios. Y por último, el desarrollo del folículo secundario va a dar lugar a un folículo maduro o de Graf, es que en el interior del cual el ovocito primario se va a convertir en un ovocito secundario, que es en el que será expulsado durante lo que se conoce la ovulación a lo largo de la vida reproductora de la mujer. Aunque la célula germinal femenina es conocida popularmente como un óvulo después de la ovulación, estrictamente hablando es un ovocito secundario y va a contener 23 cromosomas, es decir, la mitad de la dotación genética de una célula humana, de lo que necesita una célula humana. El ovocito secundario se convertirá El ovocito secundario se convertirá en lo que es un óvulo maduro en el momento asimismo de la fecundación, cuando se produzca la penetración del espermatozoide dentro del ovocito. A continuación y como consecuencia del acto anterior, este va a formar una nueva célula, el cigoto o el huevo, que este va a tener 23 cromosomas, 23 procedentes del óvulo maduro y 23 procedentes del espermatozoide. A continuación yo les voy a hablar sobre lo que es el ciclo ovárico. El ciclo ovárico los ovarios tienen la doble función de producir lo que son gametos, conocido también como ovocitos, y de secretar lo que son las hormonas sexuales femeninas. Lo que es el ciclo ovárico va a estar compuesto por dos principales hormonas, las cuales son conocidas como estrógeno y progesterona. Lo que es el estrógeno, que es la que podemos observar aquí, esto de aquí son hormonas sexuales esteroides de tipo femenino, principalmente producida por los ovarios, lo que es la placenta durante el embarazo. Y en esto de aquí se va a producir en menores cantidades por las glándulas adrenales. Lo que es la progesterona, esta de aquí es una hormona esteroidea que va a involucrar lo que es el ciclo menstrual femenino. Esta hormona es una hormona que se va a producir en el embarazo, promueve lo que es la gestación y la embrionosis tanto en humanos como en otros tipos de especies femeninas. Al comienzo de cada ciclo ovárico, que se considera coincidente de la menstruación, empieza a aumentar de tamaño varios folículos primordiales por la influencia de una hormona secretada, la hormona folícula, que va a ser conocida como la hormona folículo estimulante. Aquí podemos observar los diferentes tipos de folículos. Aquí es el folículo primordial. Aquí se va a enfocar este folículo. Este folículo, como es el primordial, va a madurar a lo que son los folículos primarios, después al folículo secundario, y normalmente uno de estos folículos va a continuar desarrollándose, mientras que los demás van a sufrir lo que es la regresión. El número de folículos que se desarrollan está determinado por los niveles de la sangre circulante.
Este se va a distinguir en 3 fases del ciclo ovárico. Aquí podemos observar lo que son la fase folicular, que es la fase folicular, que es la que podemos observar aquí, que ya es el folículo maduro. Esta de aquí se va a dar del día 1 al día 14 del ciclo. Esta fase, durante esta fase se va a desarrollar lo que es el folículo secundario, va a aumentar de tamaño y va a llegar a ser el folículo Jeffrey, o también conocido como folículo maduro, listo para descargar lo que es la ovulación. Podemos observar aquí. En lo que es la fase 2 es la fase ovulatoria, lo que es la descarga del óvulo, o también conocido como óvulo secundario, es el que se llama lo que es la ovulación. Esta fase es todo el proceso hasta que aquí dura lo que es del día 14 a 16 días contados a partir del día 1 de menstruación. El ovocito se libera y es atraído por las prolongaciones de la trompa de falopio para ser introducida en el interior de la trompa de falopio y ser transportada hacia lo que es el útero. En la fase lútea, que es la última fase, que también es conocida como cuerpo lúteo, esta fase se va a dar del día 15 al día 28 después de la ovulación. Después de la ovulación, las células restantes del folículo van a formar lo que son estructuras que se llaman cuerpo lúteo o cuerpo amarillo. Este va a sintetizar y secretar lo que son, como ya conocemos, lo que son las hormonas. El ciclo uterino menstrual, durante este ciclo uterino, las capas superficiales del endometrio van a experimentar cambios estructurales periódicos que se van a dividir también en 3 fases, que son la fase de menstruación, lo que es la fase de menstruación, que es la fase 1. Esta se va a dar del día 1 al día 4 del ciclo. Durante esta fase se expulsan al exterior por la vagina las capas superficiales del endometrio del útero. En esta fase además es la que todos conocemos como llamada menstruación, provocada por la disminución de los niveles plasmáticos de lo que es los estrógenos y la testosterona. Lo que es la fase 2, que es la fase proliferativa, que se va a dar del día 5 al día 14 del ciclo, coincide con la fase folicular del ciclo ovárico. En esta fase, la fase 2, también se va a caracterizar porque los folículos endometriales se van a multiplicar. Esta fase es la que va a reparar la pérdida de lo que es la fase secretora. Esta fase se va a dar del ciclo 15 al ciclo 28, al día 28 del ciclo, coincidiendo con la fase luteinímica del ciclo ovárico. Esta fase ya vendría a ser la última fase. Aquí las glándulas del endómetrio se hacen más complejas, sus estructuras va a comenzar lo que es a secretar un líquido espeso, rico en azúcares y en aminoácidos y en grupos proteicos. También tenemos lo que es las hormonas del ciclo sexual femenino. Esta de aquí se va a componer por lo que son los estrógenos y la progesterona. En lo que son los estrógenos son hormonas sexuales, esteroides, principalmente, claro que femeninas, se producen en los ovarios y en las glándulas suprarrenales de las características sexuales secundarias. Esta hormona va a tener efectos positivos, los cuales son, por ejemplo, va a desarrollar los órganos genitales femeninos, son las responsables de la morfofisiología femenina, va a desarrollar lo que son las glándulas mamarias de la mujer y también va a estimular lo que es el estado de ánimo en lo que es el ciclo menstrual. En lo que es la progesterona, esta es la hormona principal en la clase de hormonas denominada progestágenos. Los progestágenos son hormonas sexuales como los estrógenos y los andrógenos, que influyen en el desarrollo sexual durante la pubertad en relación con la reproducción. Esta hormona también va a tener efectos positivos, los cuales son, como por ejemplo, va a estimular el crecimiento de las glándulas mamarias femeninas, tiene efectos calmantes sobre el estado de ánimo, o sea, lo va a regular, y también va a subir lo que es la temperatura, o a regularla, la temperatura corporal,
y va a facilitar lo que es el metabolismo de los estrógenos. Gracias. El sistema reproductor masculino. Este sistema está formado por el pene, el escroto, los testículos, el epidídimo, el conducto deferente, la próstata y las vesículas seminales. Siguiente diapositiva. Ya. Los testículos son cuerpos ovoides con un tamaño medio de 5 centímetros de largo y unos 2,5 centímetros de diámetro, con un peso aproximado de 10 a 15 gramos. En general, el testículo izquierdo cuelga un poco más que el derecho. Los testículos tienen la función principal de producir espermatozoides, que son los que transportan la carga genética del hombre, y la de producir testosterona, que es la principal hormona sexual masculina. El testículo está compuesto por hasta 900 túbulos seminíferos espirales, cada uno de más de 5 centímetros de longitud, en donde se forman los espermatozoides. Estos se vacían después al epidídimo, que es otro tubo espiral de unos 6 centímetros de longitud. Se distinguen tres tejidos. Está la túnica albuginea, que es una membrana fibrosa, gruesa, sobre todo en la parte posterior superior del testículo, donde se forman el mediastino del testículo, que encierra numerosos vasos y una red de conductilos eferentes. En vías septus que limitan a los lóbulos del testículo. Estos lóbulos están recorridos por los túbulos seminíferos que unen el testículo al epidídimo. También está el tejido propio, que comprende células espermatogénicas que originan los espermatozoides y células intersticiales que son el origen de la secreción interna de la glándula. Los túbulos seminíferos, que son los que transcurren en el testículo y desembocan en el epidídimo, por los dúctiles aferentes del testículo. Estos constituyen en el epidídimo un conducto que lo recorre de la cabeza hacia la cola, donde se origina el conducto deferente. El epidídimo, cada testículo tiene un epidídimo que consta de un solo conducto microscópico en espiral, que mide casi unos 6 centímetros de largo. El epidídimo recorre los espermatozoides del testículo y proporciona un entorno adecuado para que los espermatozoides maduren y adquieran la capacidad de moverse por el sistema reproductor femenino y así fertilizar el óvulo. El epidídimo se abre al conducto deferente, que se ensancha para formar la ampolla del conducto deferente inmediatamente de su desembocadura en el cuerpo de la glándula prostática. Siguiente diapositiva. El escroto. El escroto es un saco de piel gruesa que rodea y protege los testículos. Además, actúa como un sistema de control de la temperatura para los testículos, porque estos necesitan estar a una temperatura ligeramente inferior a la corporal, para así favorecer el desarrollo normal de los espermatozoides. El músculo Schemaster de la pared del escroto. Este se relaja para permitir que los testículos se alejen del cuerpo para enfriarse, o se contrae para tirar de ellos y que se acerquen más a este en busca de calor y protección. Siguiente diapositiva. Ya, el pene consta de varias partes. Está la raíz, que esta está unida a las estructuras abdominales inferiores y los huesos pélvicos. También está la parte visible del cuerpo y el glande del pene. También está el orificio de la uretra, que es el canal que transporta el semen y la orina. Se encuentra en la punta del glande del pene. La base del glande recibe el nombre de corona. Y en los hombres no circuncidados, el prepucio parte de la corona y cubre el glande. El pene también contiene tres porciones o tres espacios cilíndricos de tejido eréctil, que son los senos que se llenan de sangre. Los dos más grandes son los cuerpos cavernosos, que se encuentran uno al lado del otro. El tercer seno es el cuerpo esponjoso, que rodea casi toda la uretra. Cuando estos espacios se llenan de sangre, el pene aumenta de tamaño y se pone rígido o erecto. La extremidad proximal o la raíz del pene, esta está situada en la parte anterior del perineo. Está fijada al esqueleto por una inserción de los cuerpos cavernosos al pubis y es una línea media sobre la línea mediana por el ligamento
suspensorio del pene. El tejido eréctil de los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso. Consiste en unos espacios venosos entrelazados e intercomunicados entre sí. Cuando se produce una excitación sexual, las fibras nerviosas parasimpáticas que provienen de la médula espinal sacra estimulan la producción y la liberación de óxido nítrico, que provoca la relajación del músculo liso de las arteriolas que proporcionan sangre a estos espacios venosos. Y como consecuencia la sangre fluye y los llena. De modo que los cuerpos cavernosos se agrandan y se vuelven rígidos, y el pene se pone en erección. El cuerpo esponjoso no se vuelve tan rígido como los cuerpos cavernosos, y por tanto la uretra esponjosa permanece abierta, permitiendo así el paso del semen durante la eyaculación. Y el cuerpo del pene, bueno, este está compuesto por 3 cuerpos cilíndricos, que ya los mencionamos, que es el tejido cavernoso eréctil, y están encerrados en una cápsula fibrosa. Y la eyaculación no es más que la liberación brusca del semen desde la uretra al exterior debido a un reflejo simpático coordinado por la región lumbar de la médula espinal. Y el semen es una mezcla de espermatozoides y líquido seminal, y el volumen de semen es una eyaculación de aproximadamente unos 2,5 a unos 5 mililitros y contiene aproximadamente unos 50 a 150 millones de espermatozoides por cada mililitro. Tiene un pH ligeramente alcalino, las secreciones de la próstata le dan una apariencia lechosa, y los líquidos de las vesículas seminales y las glándulas bulborretrales le dan una consistencia pegajosa. El líquido seminal proporciona a los espermatozoides un medio de transporte, ya sea de nutrientes y también de protección frente al medio ácido y hostil que representa la uretra masculina y la vagina femenina. Gracias. Ya. Los conductos eferentes. Este es un canal firme de tamaño un espagueti y son 2 tubos musculares de pared gruesa que comienzan desde la cola del epídomo y terminan en el conducto eyaculador. Y como podemos observar aquí en la imagen, tenemos el epídomo y ahí sigue el conducto eferente, que por algunas personas lo llaman como la cola del epídomo por esta razón. Este transporta los espermatozoides durante la excitación sexual, desde el epídomo hasta el conducto eyaculador, como ya habíamos dicho. Siguiente, por favor. Las vesículas seminales. Son dos bolsas de membrana lobulada colocadas en la parte inferior de la vejiga y el recto y por encima de la próstata. Esta hace que agreguen un líquido a la secreción de los testículos y tienen entre unos 7 a 5 centímetros de largo. Estas secretan un líquido que contiene fructosa, proteína de coagulación y prostaglandinas. El líquido secretado por las vesículas seminales generalmente constituyen el 60% del volumen del semen. El conducto de cada vesícula seminal se une con el conducto deferente y de su lado para formar el conductor eyaculador. Bien. Los conductores eyaculadores. Cada uno de los conductos eyaculadores es un tubo que mide entre 2 a 2,5 centímetros de longitud y se forma cerca del cuello de la vejiga por la unión del conducto de la vesícula seminal y el conducto deferente de su lado. Estos conductores viajan juntos a medida que pasan a través de la próstata y van desembocando en la uretra prostática, en donde expulsan el semen. Durante la eyaculación, el semen pasa a través de estos conductos y posteriormente es expulsado del cuerpo a través del pene. Esto quiere decir que y también podemos decir que la eyaculación y el orgasmo puede ocurrir simultáneamente, sin embargo, no están acoplados. Como por decirlo, también existe el orgasmo sexto, que es cuando el hombre tiene su eyaculación, pero sin expulsión del semen. O también podemos decir que otro ejemplo serían las personas parapléjicas que pueden eyacular este fluido seminal, pero no experimentan la sensación del orgasmo. Bien. La próstata. La próstata es la mayor glándula accesoria del sistema reproductor masculino y tiene el tamaño de una
pelota de golf. Se sitúa por debajo de la pelvis, de la vejiga urinaria y detrás de la sífisis del pubis, y rodea la primera porción de la uretra, que por ello se llama la uretra prostática. Esta crece hasta la pubertad y luego se va expandiendo hasta los 30 a 45 años de edad. La próstata tiene varias funciones y una de ellas, y la más importante, creo que sería la fabricación del líquido prostático, que protege y facilita la movilidad de los espermatozoides. Siguiente. Las glándulas bulbouretrales son dos glándulas y tienen el tamaño de un guisante. También reciben el nombre de las glándulas Cooper y se encuentran debajo de la próstata, y sus conductos son de 2 a 3 centímetros. Se abren en la porción superior de la uretra esponjosa, y durante la excitación sexual secretan un líquido alcalino al interior de la uretra que protege a los espermatozoides, neutralizando la acidez de la uretra y lubrica el extremo del pene, así disminuyendo el número de espermatozoides que son dañados por la eyaculación. La uretra masculina. Este es un tubo muscular que transporta la orina y el semen hasta el orificio extremo de la uretra o meato uretral, y está localizado en el extremo del glande. Y se divide en 3 partes, que serían la uretra prostática, la membranosa y la esponjosa. En la uretra prostática tiene unos 3 centímetros de longitud y comienza en el orificio interno de la uretra, en el trigomo de la vejiga. Desciende a través de la glándula prostática y en su pared posterior desembocan con los conductos de la glándula prostática y los conductos eyaculadores. La uretra membranosa es la porción más corta y mide entre 1 centímetro de longitud aproximadamente. Y está rodeada por el esfínter uretral, y cada lado se encuentra una glándula uretral. La uretra esponjosa es la porción más larga y mide unos 15 centímetros de longitud y atraviesa toda la longitud del pene, como aquí podemos observarlo en la imagen, y tiene un diámetro aproximadamente de unos 5 milímetros. Sí. Gracias. Vamos a hablar sobre la espermatogénesis. Como sabemos, en la pubertad, las células geminales masculinas situadas en los testículos, o también conocido como gónadas masculinas, se activan. Esto es lo que forma los espermatozoides, o también conocido como gametos. Estos tienen su origen en los túbulos semíferos de los testículos, en donde se encuentran las células geminales en diversas fases de desarrollo, como tenemos en el gráfico a la izquierda. Las células geminales, las células indiferenciadas llamadas espermatogonias, que estas se multiplican de acuerdo a la mitosis, y estas contienen 46 cromosomas. Al dividirse el espermatocito primario, da lugar a los 2 espermatocitos secundarios. Cada uno de estos ya contienen 23 cromosomas, es decir, que tienen la mitad de la dotación genética de una célula normal. De cada espermatocito secundario se origina 2 células hijas llamadas espermátidas, que contienen 23 cromosomas. Hablando un poquito de la estructura de un espermatozoide, cuando hablamos sobre un espermatozoide humano maduro, es básicamente una célula alargada de unas 60 micras de largo y es delgada. Esta básicamente consiste en lo que sería la cabeza y la cola. En la cabeza encontramos lo que sería el núcleo, que este contiene 23 cromosomas, es decir, la mitad de la dotación cromosómica para completar una célula normal. Con un citoplasma y una membrana citoplasmática que es muy delgada a su alrededor, que esta contempla su segunda o tercera parte anterior de la cabeza. Aquí esto se encuentra en un capuchón grueso, el acrosoma, que básicamente contiene numerosas enzimas que ayudan al espermatozoide a penetrar el ovocito secundario y así conseguir lo que sería la fecundación.
La cola es móvil y tiene una gran cantidad de mitocondrias en la parte proximal. Y en la parte restante en realidad es un largo flagelo que contiene microtúbulos, que su estructura es muy similar a los cilios, que eso es lo que permite que el espermatozoide pueda avanzar. Y esto tiene un movimiento flagelar de la cola y que aproximadamente va de 1 a 4 milímetros por minuto. La función endocrina de los testículos. La función principal sería que de los testículos sería la espermatogénesis, pero también es un órgano endocrino cuyas células de Leydig producen y secretan hormonas de la testosterona, que es un andrógeno y la principal hormona masculina, aunque también secretan otros andrógenos como la dihidroepiandrosterona, conocida como DHA, y la androstenediona, que también se fabrica en pequeñas cantidades de estrógeno. Las funciones de las testosteronas son: esta interviene en el desarrollo del embrión del aparato genital externo masculino, también mantiene la espermatogénesis cuando actúa sobre los receptores situados en las células de Sertoli. Y esta también es la responsable de las diversas características del sexo masculino, como algunos aspectos del comportamiento, mayor masa muscular, modificaciones de la laringe y demás. Hormonas en el sistema reproductor masculino. La hipófisis anterior, o conocida como adenohipófisis, secreta una hormona proteicas, que son las hormonas gonadotropinas, que son de importancia fundamental para la función reproductora. Como indica su nombre, estas actúan sobre las gónadas o glándulas sexuales, ya serían testículos en los hombres, ovarios en las mujeres, que son la hormona folículo estimulante o la hormona luteinizante. La secreción de las gonadotropinas dependen a su vez del hipotálamo, que esto es una estructura que se encuentra en el sistema nervioso central, que esta es la responsable de la secreción de la hormona liberadora de gonadotropina, que esta es transportada por la sangre hasta el enohipófisis o hipófisis anterior, en donde, como su nombre lo indica, estimula la liberación de gonadotropinas.